Hoy es martes 22 de octubre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En Colombia ya no hay mafias, lo dijo el presidente Santos. Solamente que su gobierno, el Banco Mundial y un grupo de expertos llegó a la conclusión de que en Colombia las mafias lavan al año 38 billones de pesos, es decir, 20.000 millones de dólares. La mafia del narcotráfico, la mafia del oro, la mafia del contrabando, la mafia de la importación ilegal de combustibles desde Venezuela, el contrabando de Venezuela, la mafia de la corrupción, la mafia de la extorsión, pero gracias a Dios no hay mafias. Francia, México, España, con problemas con los Estados Unidos. Parece que Snowden, el famoso traidor americano que está en Rusia, amparado por el gobierno de Putin, que nunca, por fortuna, chuzó a nadie. Putin es un inocente en estas materias, él no viene sino de la KGB, que era una fábrica de empanadas que tenían en Rusia. Pues Snowden está diciendo que tiene las pruebas de que los Estados Unidos se dedicaban a chuzar a estos países. Mal ambiente para la visita de Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a Francia en estas circunstancias. El carrusel de Palo Quemao y el caso del joven Andrés Colmenares. El padre del joven sacrificado, asesinado en el Parque del Virrey, dio cuenta de irregularidades que se vienen cometiendo desde hace rato. Y en el fondo de la escena siempre aparece ahora un mismo personaje, el exfiscal Mario Iguarán, el incombustible Mario Iguarán. Es uno de esos personajes que pasa por la candela sin quemarse. La defensa de la nación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos dicho que esta es una verdadera traición a la patria. Hoy hablaremos con el agente, el abogado que tuvo Colombia y que diseñó toda la estrategia para defender el país de las acusaciones que se le hacían, en este caso por los desaparecidos, con Rafael Nieto Loaiza. La señora Guillén cambió a Rafael Nieto. ¿Por orden de quién? ¿Quién es el que está interviniendo en eso? Y la nueva línea estratégica de defensa es muy fácil, es que no haya defensa, es que se acepte todo y es que se paguen las indemnizaciones. La señora Guillén, pareciéndose a la a la ministra de Relaciones Exteriores en vísperas de la sentencia de Nicaragua, ya dijo que estábamos perdidos. Y ella le da la orden al doctor San Pedro para que el doctor San Pedro renuncie a las pruebas esenciales que Colombia tiene para defenderse en este caso. Llamada a juicio la ex senadora Piedad Zucardi, está acusada por paramilitarismo. En la hora de la verdad, en el momento de nuestra nota editorial, hablaremos de una condición fundamental del próximo candidato uribista a la presidencia de la República o del próximo presidente de la República en general. Si ayer hablamos de la confiabilidad que necesita ese candidato, hoy hablaremos de sus dotes gerenciales. A este país se le acabó la gerencia y al acabarse la gerencia se acabó el país. Gerencia es ejecución, es administración, es utilización de los recursos, es transportar las promesas y las abstracciones y la retórica a la realidad viva, a la que le llegue a los ciudadanos, a la tangible, al mundo de los hechos. A la santista, como están haciendo mal las cosas en el control de las construcciones, como apareció la tragedia del edificio Space, y como hay quejas por todas partes de edificios mal construidos, solución, a partir de un diagnóstico. Es que todo eso ocurre porque falta otra superintendencia. Luego la solución, como nunca antes en la historia,
será la de crear una nueva superintendencia. Pero no se preocupe, querido oyente, esto es con su dinero. Se aproxima decisión sobre Petro por el caos de las basuras en la Procuraduría General de la Nación. Ya se cerró la etapa probatoria. La Procuraduría tiene un número abrumador de pruebas que valorará según le parezca y según todo indica, entre los meses de noviembre y diciembre tendremos la decisión sobre este caos que armó el señor Petro con las basuras en Bogotá. Rompió el esquema existente sin tener otro dispuesto a recoger basuras en volquetas descubiertas, a poner en peligro la vida de la gente y a traer apresuradamente unos equipos que no servían para nada y que eran pura chatarra. En fin, faltas gravísimas son aquellas por las que acusan a Petro, lo que pudiera desembocar en su destitución. Mundo internacional. Siria. Bashar al-Assad dice que no cree en la cumbre, que eso no va a servir para nada, una cumbre que se iba a reunir de las grandes naciones para examinar el tema de Siria y una posible solución. Y además dice que está considerando muy seriamente la posibilidad de lanzarse a la reelección. De su lado, los Estados Unidos han dicho que la presencia de Bashar al-Assad en la presidencia de Siria hace imposible cualquier fórmula de solución al conflicto. Mientras que Arabia Saudita dice que es tan inaudita la incompetencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se niega a formar parte de ella. Había sido designado para ser uno de los miembros no permanentes, sino de los miembros transitorios del Consejo, y renunció a ello. Kerry, el secretario de los Estados Unidos, secretario de Estado, está tratando de convencer a Arabia Saudita para que no tome esa posición tan extrema. Nube de polución cubre la ciudad de Harbin, en China. Es una de las ciudades más industrializadas de China y los chinos han sido muy poco cuidadosos con el medio ambiente. La polución está llegando hasta extremos insoportables. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿dónde están los biocombustibles? ¿Por qué se paró la producción de biocombustibles en Colombia? Era uno de los proyectos más audaces y más interesantes que el país tenía en la época de Uribe. Pero en este mundo de la no gerencia no se ha desarrollado el plan de los biocombustibles. Los biocombustibles son más amigables con el medio ambiente. Eliminan la polución como pasó en Sao Paulo, Brasil, que estuvo como esta ciudad de Harbin en China hace más de 20 años. Una mujer suicida proveniente del Dagestán mató 6 personas e hirió 30 en un bus en el sur de Rusia. Ya Rusia está siendo tocada también por el terrorismo e Inglaterra anuncia la construcción de una planta nuclear. Será la primera que se anuncia en el mundo después del desastre de Fukushima en el Japón. Y Hoy en la Historia recordaremos la batalla de varios días en el Golfo de Leyte, 1944. La gran batalla de la historia en la guerra del Pacífico entre los Estados Unidos y el Japón. En el Golfo de Leyte quedó prácticamente destruida la armada japonesa. MacArthur ganó esta batalla en la que tomaron parte en mayor cantidad de embarcaciones y de elementos de destrucción marítima que en ninguna otra de la historia de la guerra. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, dijo el presidente Juan Manuel Santos en la reunión de la Asamblea General de la Interpol en Cartagena que como nunca antes se le habían dado tantos golpes a las mafias en el país. Dijo que se ha combatido con fuerza y decisión el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, lográndose alterar el tablero
y poniendo así a Colombia a la delantera. Somos un caso de éxito, dijo el presidente Juan Manuel Santos, y no mencionó los datos que recientemente revelaron en la segunda cumbre nacional del programa anticontrabando, en donde, la verdad, contradicen los datos optimistas que dio el presidente Juan Manuel Santos. Recuerden que en ese foro, lo hablamos en este programa, las cifras que dieron fueron realmente preocupantes y se habló de que en Colombia se mueven por contrabando al año alrededor de 12.1 billones de pesos, que representan el 1.7% del Producto Interno Bruto. Dijo el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Edmundo Suárez, que el tema es tan grave que por culpa del contrabando la industria dejó de producir el año pasado 9.2 billones de pesos y se dejaron de generar 899.000 empleos. Dijo este señor, que hace parte del gobierno, que hay mafias especializadas en contrabando de calzado, de ropa, de gasolina, de arroz, de cigarrillos. No me daría el tiempo para seguir diciéndoles todas las mafias. En otras palabras, lo que quedó en evidencia en esa cumbre nacional del programa anticontrabando es la debilidad en la lucha institucional contra este delito y la falta de presencia del Estado en las zonas de frontera. El propio director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, se quejó de la falta de herramientas para combatir la corrupción dentro de su institución. En definitiva, pues un parte optimista, el del presidente Juan Manuel Santos en Cartagena, que no coincide, repito, que no coincide con esta otra investigación del Gobierno, del Banco Mundial y de 25 empresas públicas y privadas que hablan de un lavado de 38 billones de pesos. 18 billones son por narcotráfico, 10 billones por minería ilegal, 6 billones por corrupción, 2 billones por extorsión. Como nunca antes en la historia, ahí sí hay que decir. ¿Se le olvidó al presidente Juan Manuel Santos mencionar estos datos en Cartagena o no eran oportunos? Claro que no eran oportunos. Él no mencionó datos, sino que se limitó a lo que siempre dice, como nunca antes. La lucha contra las mafias ha sido como nunca antes. Y como nunca antes ha habido éxito. Claro, éxito de las mafias, en eso tenía razón. Tal vez no se expresó suficientemente el presidente Santos, que es bastante limitado en este tema de expresarse. Y él lo que quería decir era como nunca antes tuvieron éxito las mafias, como ahora en Colombia. 20.000 millones de dólares al año. Pero es increíble, ¿no? Usted da las cifras. Da miedo. Claro, la mafia del contrabando. No sé si vio unas escenas desgarradoras, a mí me parecieron desgarradoras, de lo que es la situación de las zapaterías, de los pequeños industriales del calzado en el barrio Restrepo en Bogotá. Eso le parte a uno el corazón. Gente que vivió toda su vida de la fabricación de calzado, que lo hacían además con un grande éxito, habíamos desarrollado una gran experticia, derrotada por el contrabando que viene vía Panamá desde la China. Pero es que antes de esa mafia que trae contrabando, hay una mafia que produce los dólares con los cuales se trae el contrabando, Montserrat. Es que esto se multiplica por 2. Claro, porque yo traigo zapatos, pero ¿con qué los pago? Necesito es un dólares. Círculo vicioso. ¿Con qué los produzco? Claro. Para eso está la mafia de la cocaína, la mafia del contrabando de gasolina de Venezuela, la mafia del oro. ¿Cómo lava? Lava trayendo calzado para quitarle el empleo a la gente del barrio Restrepo y para dar empleo en la China. Esto no hay derecho. Esto no hay derecho. Y sale el presidente Santos ante la Interpol a decir que las mafias en Colombia son cosa del pasado. No, esto es indignante, sencillamente indignante. Debiera reconocer con humildad republicana que las mafias le siguen causando un grave daño a la nación, que se encuentran fortalecidas, que hay que combatirlas y que pide la unión de todos los países de América y del mundo en contra de las mafias, vengan de donde vengan. Pero no,
En lugar de eso dice, con mucho gusto les damos asistencia técnica a ustedes. Lo dijo también el ministro Juan Carlos Pinzón. Colombia atenderá gustosa cualquier petición que se le haga para exportar sus inmensos conocimientos, claro, para que no tengan esos países a los que se le exporten conocimientos, la mafia del narcotráfico, la mafia del contrabando de gasolina, la mafia del oro, la mafia del ¿cómo se llama? El otro mineral que se exporta, que se produce por allá en los llanos orientales, coltán será, no sé. Exactamente. Coltán. La mafia de todo, el coltán. Aquí hay mafias de todo y para todo. Pero el presidente Santos dice que con mucho gusto le damos al mundo asesoría para combatir a las mafias, porque como nunca antes en la historia las hemos combatido aquí. Qué dolor, qué pesar. Esto es sencillamente una afrenta al sentido común. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 22 de octubre del año 13. El sur del país está hoy prácticamente en manos de las FARC. El viejo sueño acariciado por el narcoterrorista comandante Tiro Fijo, con su Caquetania, cuando entorpecía las actividades del general Harold Bedoya en contubernio con la justicia amañada, cuando en el Caguán fueron expulsados del territorio fiscales, jueces y sacerdotes. Ahora las FARC vuelven por sus pasos. En el Putumayo anunciaron un código de convivencia civil que incluye el destierro de sacerdotes y pastores, lo mismo que de parientes de policías y militares. El Putumayo, tierra de nadie, con voladura permanente del oleoducto. La costa pacífica con el Chocó en paro armado permanente. Buenaventura, nido de las Bacrim, y Tumaco, la tierra del olvido. Un pueblo fantasma sin luz, sin agua, sin pesca, sin gasolina. Con la voz solitaria del alcalde que dice, mientras en La Habana se negocia, aquí nos atacan. La intimidación también es denunciada por el obispo Gustavo Girón Higuita. Ahora la solución está en Cuba. Le piden a los negociantes de las FARC un alto al fuego. ¿Para dónde vamos, doctor Londoño? ¿En manos de quién estamos? Un alto al fuego, es que esto ya ni es alto al fuego, no tienen ya prácticamente a quién dispararle, porque no hay tropas que las enfrenten, porque el ejército está replegado, y está replegado porque ya perdió la guerra política, y porque ya los oficiales saben que si atacan, los meten a la cárcel. Entonces prefieren estar a la defensiva, a la expectativa de qué es lo que ocurra. Esa es la verdad, y eso está pasando desde hace mucho tiempo. Perdimos la guerra, porque nos ganaron la guerra política. Y todos los días aparecen testigos falsos acusando a militares, todos los días tenemos que ver sentencias tan infames como la que se dictó contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, la que se dictó contra el general Rito Alejo del Río, la que sean las providencias que se han dictado contra tantos oficiales de la República. Resultado, las FARC son dueñas del país. Sí, señor. Del sur del país, no cabe ninguna duda. Como son dueñas de Arauca, ¿no? Totalmente. Como pretenden apoderarse de un gran territorio en Antioquia. Esto... En el norte de Antioquia, por allá, hacia Ituango y Aurará, sí, se están apoderando de todo. Claro. lo que habían perdido para en la no hablar época para no hablar del Catatumbo, en donde también lo que habían perdido en la época del presidente Uribe, lo están recobrando ahora todo. Colombianos, nos quitaron la patria. Colombianos, nos quitaron la patria, nos la robaron. Lo que tendrá que hacer el próximo presidente será recuperar lo que Juan Manuel Santos dejó perder, la patria. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:22 en la mañana. Les cuento en materia internacional que en pocos minutos arrancará en Londres una reunión del llamado Grupo de Amigos de Siria, compuesto por 11 países: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes, Egipto y Turquía. Este grupo, para información de nuestros oyentes, se constituyó en febrero del año 2012.
se ha reunido en repetidas ocasiones en lugares como París, Túnez y Doha, ha manifestado abiertamente su apoyo a los llamados rebeldes y ha dicho que es vital que las voces moderadas de la oposición sean incluidas en cualquier negociación sobre el futuro de Siria. Aparentemente, esta reunión muestra la buena voluntad de estos 11 países, muestra a una comunidad internacional unida, conectada para lograr el resultado que millones de personas esperan a lo largo y ancho del mundo, y es que se acabe de una vez por todas esta guerra en Siria que, recordémosle a nuestros oyentes, inició el 15 de marzo del año 2011. Lo cierto es que hay argumentos suficientes a nuestro modo de ver para decir hoy que ese tipo de reuniones no han servido de nada. En primer lugar, nuestro argumento fundamental es que varios partidos de oposición, incluido el Consejo Nacional Sirio, que es el más importante, reiteran hoy que no están dispuestos a sentarse a la mesa a conversar con representantes del gobierno del señor Bashar al-Assad. Y bueno, ya que hablamos de este tirano, hay que decir que a nuestro modo de ver, él es la mayor piedra en el zapato en estas negociaciones. Ayer, por ejemplo, en una entrevista con un canal libanés, al-Assad dijo que no ve ningún problema para postular su candidatura en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Siria el próximo año, propuesta que ya fue rechazada, según vemos en los diarios estadounidenses, por el señor John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Bashar al-Assad también, ayer en horas de la tarde, le restó importancia a reuniones como la de hoy en Londres y a la que viene en Ginebra el próximo 23 de noviembre, donde la comunidad internacional dice espera lograr resultados óptimos para acabar con la guerra en Siria. Bashar al-Assad afirma que no hay factores suficientes que lleven a este tipo de reuniones al éxito y dice que la verdadera paz llegará cuando cuando los países occidentales dejen de financiar a los rebeldes, a los llamados por él terroristas. Claro, porque la cosa seguirá muy bien mientras Rusia lo siga financiando a él y le siga vendiendo armas y siga manteniendo ese foco de perturbación para la paz en el mundo. Lo de Siria es algo gravísimo. Lo que pasa es que a estas alturas uno no sabe si se cae Bashar al-Assad para dónde se cae, porque la gente moderada, los hijos de Rafah, de los que hablaba Guy Sorman en su obra sobre Egipto y sobre el Medio Oriente, están siendo todos derrotados. Se van, pero ¿qué se queda haciendo una persona sensata y razonable en Siria, donde los matan desde un lado y desde el otro? Por un lado la yihad islámica, pues los de Hezbollah, Al-Qaeda. Los de Al-Qaeda, sí. Todos los terrorismos se dieron cita en Siria, unos apoyando y otros atacando a Bashar al-Assad. ¿Quién quedaba en la mitad? Una población que tuvo que salir fugitiva. ¿Cuántos millones de refugiados sirios hay en el mundo? No, es increíble. No se sabe. Acuérdese, doctor Londoño, la semana pasada hablábamos de la lamentable situación que ellos viven en Egipto. Ayer varias ONG reportaron la situación tan lamentable que viven ahora en Turquía, porque no tuvieron más alternativas que pedir limosna, mendigar en las calles porque no les dan trabajo, obviamente por su situación, no son personas preparadas, no son personas que son estudiadas, porque el régimen sirio, como ha ocurrido en la primavera árabe, no permite que ellos vayan a las universidades y pues, como usted lo ha dicho, son personas sometidas que le convienen solo a una persona y es al tirano que gobierna esos países. La situación de Siria es una situación catastrófica. Barack Obama prometió bombardear a Siria para enseñarle a Bashar al-Assad que no se podía usar de semejante manera tan cruel a la población que está sometida a su tiranía, pero finalmente no hizo nada, que es lo que siempre pasa con Obama. No hace nada y deja detrás de sí un reguero de sangre y de abandono y de muerte y de olvido. El presidente Obama y el presidente Jimmy Carter son muy parecidos y uno no ve en el horizonte que vuelva un Ronald Reagan a poner las cosas en orden. Sergio Geri. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Seguimos concentrados en lo que pasa en Medellín con el conjunto residencial Space. Sigue la búsqueda de las 10 personas que aún permanecen sepultadas bajo los escombros de lo que en algún momento fue la Torre 6 del conjunto residencial. Por supuesto, la ciudadanía está reclamando respuestas frente a esta tragedia, porque lo que pasó en Medellín minó la confianza en todo el país. Y ahora las autoridades, además de establecer las causas que originaron
originaron el desplome del edificio de 22 pisos, pues deben garantizar que una tragedia como esta nunca, jamás vuelva a ocurrir. Pero en vez de establecer esas responsabilidades e ir hasta el fondo con lo que pasó en Space, ahora desde el Ministerio de Vivienda se anuncia la creación de una nueva superintendencia para el sector constructor, con la que se buscará controlar a los curadores y supervisar, entre otras, la calidad de los materiales de las obras. Otra superintendencia, esta delegada para el consumidor inmobiliario, que estará adscrita a la Superintendencia de Industria y Comercio, y aquí nos preguntamos si es simplemente más burocracia para el país lo que se está planteando. Si se trata de una manera de desviar la atención sobre el fondo del asunto que originó esta catástrofe, que se podría repetir además en otras edificaciones del país. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, anunció que en los próximos 20 días se radicará un proyecto de ley para crear esa superintendencia. Será un proyecto de ley que llevará mensaje de urgencia y mientras el Congreso será el que lo debata, aquí insistimos. ¿Se resuelven esos problemas de la construcción con más burocracia? ¿Será suficiente la supervisión de esa nueva superintendencia para evitar los conflictos de intereses de los constructores y de los curadores? Es que recordemos, doctor Londoño, que se ha denunciado que el curador que otorgó la licencia de Space es dueño de 2 apartamentos en ese conjunto residencial. Nos preguntamos, entonces, si esta nueva superintendencia, este as bajo la manga que sacan desde el Ministerio de Vivienda, va a resolver los problemas de la construcción, que, pues, más que afectar a los consumidores, también cobran vidas. A la manera de Santos, sí. ¿Te recuerda cuando las inundaciones en la costa atlántica todo se resolvió creando una institución que se llamaba como la que dirigía Jorge Londoño, el antiguo presidente de Bancolombia? ¿Para qué sirvió eso? Para nada. Usted recorre la costa atlántica y ve la misma desolación, los pueblos en el mismo sitio que el presidente Santos dijo que iba a ser necesario reubicar como 12 puestos, crearle a los ríos, respetarle a los ríos sus zonas de descanso, de alivio. ¿Qué se hizo? Nada. Colombia humanitaria. Colombia humanitaria. Que además le cuento, doctor Londoño, he estado investigando, esos recursos nunca llegaron a la gente afectada. En muchas oportunidades se quedaron en las alcaldías y en las gobernaciones. Exactamente. Entonces, porque falta gerencia en Colombia. Entonces, Colombia humanitaria, quedó resuelto el problema de las inundaciones. Tenemos problemas de todo tipo, hay que crear nuevas instituciones. La salud no funciona, ¿qué hacemos con la salud? Vamos a crear Salud Mía, que va a ser el organismo burocrático más grande que tenga Colombia en su historia. Y quedó resuelto el problema. Ya, si ustedes oyen a alguien decir que no lo reciben en un hospital, que tiene que hacer cola, que no le mandan las drogas, que no encuentra al especialista, que mentiras. ¿No ve que el ministro Gaviria ya consiguió que le aprobaran en primer debate Colombia Mía? Eso todo queda resuelto como por arte de magia. Y ahora hay problemas en la construcción. ¿Qué vamos a hacer? Otra superintendencia, que no estará adscrita a otra superintendencia. Esa es una equivocación, Sergio, hay que corregirla. Será una superintendencia delegada, es lo que ha dicho el ministro, y que estará adscrita a la de Industria y Comercio. Superintendencia delegada. Sí, señor. Entonces no será una superintendencia, sino una superintendencia delegada adscrita a la de Industria y Comercio, sí, señor, que no depende del Ministerio de la Vivienda. Eso, planean muy bien las cosas aquí en Colombia, ¿no? Entonces, el ministro de la Vivienda le tiene que pedir al ministro de Comercio que por favor le diga a su dependiente, que es el superintendente de Industria y Comercio, que le diga a su delegado que haga tal o cual cosa, o que en qué van las investigaciones sobre esto, sobre aquello. No, una maravilla. Una maravilla. ¿Sabe qué, doctor Londoño? De paso, podrían estrenar esa superintendencia supervisando la reconstrucción de Gramalote. Se le ocurre a uno, ¿no? Muy bien, muy bien. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la formulación de pliego de cargos como consecuencia del cierre de la investigación disciplinaria que cursa en la Procuraduría General de la Nación contra el alcalde distrital de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. La Procuraduría
ha calificado las faltas cometidas por el mandatario como gravísimas y a título de dolo, en un extenso pliego de cargos donde se resalta la improvisación y falta de planeación en la puesta en marcha del sistema de recolección de basuras vigente desde el 18 de diciembre del año pasado. El alcalde ordenó que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y su filial Aguas de Bogotá asumieran la prestación del servicio de aseo sin tener la experiencia y la capacidad requeridas. Igualmente, en forma irregular, autorizó la recolección de basuras por volquetas ante la falta de compactadores, lo que originó un riesgo grave para la salud de los habitantes. Expidió el decreto 564 del 10 de diciembre del año pasado, en el que impedía que otras empresas prestaran el servicio de aseo en la ciudad. El cierre de la investigación disciplinaria implica que se ha cumplido el término de la investigación disciplinaria y se ha recaudado la prueba que permite la formulación de cargos contra el sujeto disciplinado, en este caso, el alcalde distrital Gustavo Petro. Siguen las etapas de descargos, alegatos de conclusión y fallo. El proceso que adelanta el despacho del procurador delegado Juan Carlos Novoa Buendía ha sido reconocido por adelantar los procesos disciplinarios adelantados contra funcionarios como el exalcalde Samuel Moreno, el exsenador Iván Moreno y otros implicados en el carrusel de la contratación. Doctor Londoño, tendremos la noticia de la destitución del alcalde para finales de año. Hay muchas cosas que la gente de Bogotá debe saber sobre ese particular. ¿Qué pasó con esos camiones utilizados que eran chatarra, camiones de basura, que entraron a Bogotá? Por ahí en alguna publicación dice que hay 30 todavía de esos aparatos que se encuentran en Bogotá y que los van a reexportar el año entrante. ¿A reexportar? ¿Y quién va a recibir eso? ¿Eso por qué no lo declaran chatarra de una vez? ¿Quién va a recibir en venta un camión que vino aquí después de haber sido declarado chatarra? Y que fueron importados de manera muy dudosa, ¿no? Hay que recordar. Pues que fueron importados con verdaderos fraudes, porque aparecía como importador el que no era importador. Así es. Porque la única manera de importarlo era que lo importara una entidad pública. Entonces lo importó a una entidad pública que no era la dueña, porque el dueño era el que le iba a entregar en arrendamiento a la entidad pública ese aparato. El contratista. Ahí se hizo un fraude manifiesto. No sé si ese fraude manifiesto forma parte de los pliegos de cargos. No tengo ni idea. Entonces, después importaron una gran cantidad de equipo nuevo y uno se pregunta, ¿con qué planeación? ¿Y quién lo va a manejar? ¿Y con qué eficiencia? Como el señor Petro vive en Zipaquirá y vivía en el monte echándole bala al ejército de Colombia, él no sabe lo que pasó con la EDIS. La EDIS también tenía muchos carros, los carros de la basura de la EDIS. ¿Y eso en qué terminó? En un colosal desastre. Y para salvar la ciudad de ese desastre, porque se la estaba comiendo la basura, fue necesario hacer contratos con empresarios privados que quitaron la basura de las calles. Bueno, aquí nos iba comiendo la basura por unos días, ¿no? Bueno, desde luego. Todo eso es lo que tiene que mirar la Procuraduría General de la Nación. Y entonces tendrá que decidir si el alcalde Petro puede seguir en la alcaldía o si sale de la alcaldía y si queda inhabilitado o no queda inhabilitado. Ya la Corte Constitucional declaró, en el caso de Piedad Córdoba, que tiene toda la facultad legal el procurador para destituir y para decretar inhabilidades. Entonces, ¿qué va a pasar con Petro? Lo sabremos muy pronto. Petro ha demorado todo el proceso que tenía que seguirse para la revocatoria del mandato, burlándose de la Constitución del 91, de la que él dice es su padre. La Constitución del 91 es parida por el M-19, así les quedó, así de buena les quedó. Pues muy bien, cuando alguien pretende hacer uso de la Constitución del 91 para ejercer una de las facultades que se le da al pueblo, la de revocatoria de los mandatarios que no merecen confianza, aparece Petro creando un semillero de pleitos que, como no hay quien tenga carácter para mandarlo para la punta de un cuerno, han prosperado, han demorado,
han debilitado el proceso. Ya la gente que firmó ni se acuerda de que puso su firma en un papel pidiendo la revocatoria del mandato del alcalde. Vamos a ver qué hace ahora con la Procuraduría y vamos a ver cómo concluye la tarea de la Procuraduría, que estará examinando todos estos escándalos, que pudieran hacerse en muchos frentes. Creo que si la Procuraduría le mete muela al tema de la situación de la malla vial y de la recuperación de la malla vial, es tan grotesca la falta de ejecución de las obras de reparación de la malla vial que eso bastaría para destituir 10 alcaldes de Bogotá. ¿Cómo eran las cifras a junio o a julio? A la mitad del año se había ejecutado como el 16% del presupuesto, es decir, de la plata disponible. ¿Y el alcalde dónde está? ¿Qué falta hace la gerencia en Colombia, queridos amigos? No hay gerencia. Un señor acostumbrado a echarse discursos en el Parlamento y a echar bala en el monte no puede ser un administrador de nada porque no lo ha sido nunca. Es que la gente cree que eso de gerenciar es como soplar y hacer botellas. La gerencia es una ciencia moderna y de las ciencias modernas más importantes y más avanzadas y más desarrolladas. En los Estados Unidos usted ve lo que es obtener un MBA, que es una maestría en administración. Eso es de los estudios más perfectos y más avanzados, y ese es el comienzo, porque hay que adquirir experiencia, porque hay que llevar eso a la realidad. Y aquí creemos que cualquiera que echa discursos y que diga cosas puede administrar. Mire lo que nos está pasando con el presidente de la República, para que no se nos olvide. Esa es la situación pues que tenemos pendientes. Y en un minuto estaremos con Rafael Nieto Loaiza,